Bienvenidos a su canal Contabilidad. El día de hoy vamos a exponer un asunto muy delicado: los inspectores. Yo sé que los empresarios, los emprendedores, pues a quien más le temen es a un inspector. Un inspector no es un notificador, no es un empleado postal. Es una persona capacitada, que sabe del tema. Es una persona que representa a una dependencia pública. Hay inspectores que revisan el medio ambiente, o los hay de construcción, o los hay de movilidad, acerca de cómo se funciona un negocio. Y un inspector está representando, por ejemplo, al SAT. El SAT lo encomienda que revise los impuestos, a ver cómo está declarando, a ver cómo está su contabilidad. Y el inspector tiene que revisar los requisitos que se marcan en las leyes, los reglamentos. Ese inspector está capacitado, está autorizado, tiene la facultad de revisión y no se le pueden esconder los documentos. Puede ser un inspector del Estado y viene a revisar las condiciones de los locales, viene a revisar el medio ambiente y puede ser de municipio, que se refiere al local. ¿Cómo está la seguridad del local? Pues qué seguridad le ofrece a los consumidores, ¿Qué hay de contingencias? Si está cumpliendo con los reglamentos de bomberos, de limpia. Entonces, un inspector llega a un lugar y quiere que el documento esté a la vista. Tiene que estar en un cuadro, tiene que estar el documento actualizado. Y muchas de las veces quieren que esté el original y la copia. Porque si no tienen el original, también es un motivo de una infracción. Cuando el inspector llega al lugar, se tiene que identificar. Va a traer un gafete, una credencial o un memorándum. Pues la autoridad se rige por leyes y las leyes tienen reglamentos. Entonces, cuando la Constitución menciona las leyes que dicen que el comerciante, el empresario, tiene la obligación de pagar, emiten reglamentos en donde dice cómo debe de pagar para que la autoridad se cerciore que ese pago es correcto. Entonces emite reglamentos donde dice cómo se debe hacer el cálculo, cómo se deben guardar los comprobantes, llámese de compra, de venta, de nómina. Y esas dependencias están regidas por las leyes. Los inspectores vienen representando esas leyes, esos reglamentos, que también pueden ellos asesorar. Un inspector puede orientar a un comerciante que no está cumpliendo bien. Entonces, la autoridad está diciendo, vayan a revisar esos locales y vayan a ver específicamente estos temas. El inspector trae un listado de qué requisito requiere el local de acuerdo a su actividad. Porque un taller mecánico tiene unos requerimientos muy diferentes a un restaurante. Por la higiene, por la seguridad, hay muchos aspectos que se tienen que revisar. Lo mismo que un local lo pueden revisar todas las dependencias. Puede haber inspectores de todas las dependencias, federal, estatal, municipal, del trabajo, inclusive, porque los trabajadores también tienen derechos a que se les dé una protección. Y se tiene que cumplir con los requisitos para que el trabajador esté contento, esté trabajando como lo marca la ley. Si ustedes están cumpliendo, no se preocupen, no hay problema. Pero recuerden que un requerimiento es caro. Lo primero que un inspector les puede dejar es una carta de invitación. Cuando sucede esto, es que el gobierno no está seguro que estás cumpliendo. Una carta de invitación es una suposición de que tienes algo mal. Hay una inconsistencia, hay una declaración dudosa, hay un cambio, que de repente tenías muchos trabajadores y luego ya tienes menos, o de repente reportabas muchas ventas y luego bajaste su reporte. Esas inconsistencias, ellos las detectan y marcan un documento que le llaman carta de invitación para que el empresario haga sus cuentas, para que el contador del empresario vuelva a calcular, a ver si no se equivocó en algo. Pero no es una multa. No, el gobierno no te puede acusar porque estás pagando. Pero no haces caso a la carta de invitación, entonces sí ya viene un requerimiento. Ya cuando la autoridad está convencida de que sí hubo una falta, una abstinencia, o sea, no pagaste. Cuando la gente no paga, de ahí viene una multa.
Entonces el requerimiento te da un plazo. Si no atiendes ese plazo, esa multa se complica. Porque muchas de las veces la autoridad te dice, si contestas en 12 días, tienes una ventaja. Si contestas después de ese tiempo, ya no hay rebaja, ya la multa viene directa. A veces dan 24 horas para que no haya ni una multa, pero te van a cobrar una vuelta, la vuelta del inspector, le llaman gastos de ejecución. Por eso digo, un requerimiento es caro, hay que atenderlo. Los empresarios deben cumplir, pero ¿quién sabe de esto? Los contadores. Un empresario tiene que dedicarse a trabajar. Si alguien vende escobas, pues tiene que conseguir las escobas, tiene que ir a ofrecerlas, tiene que ver la forma de venderlas. Pero, ¿qué va a saber de impuestos? ¿Qué va a saber de reglamentos? ¿Cómo el empresario se puede enterar de qué está haciendo mal o qué le falta por cumplir? Pues se ocupa un contador. La persona indicada, el que sabe cómo hacer las cosas, es el contador. Y también cuánto pagar, porque a veces las leyes mismas tienen descuentos, la ley tiene una facilidad, a veces te dan plazo, a veces te perdonan recargos, a veces por una contingencia de lluvia o enfermedad, la autoridad lanza programas. Pero ¿quién se entera de los programas? El contador. Por eso estamos diciendo que el contador es el que sabe cómo y cuándo. Porque si el empresario no tiene contador, que quiere hacer sus propios trámites, no se va a enterar de los beneficios y va a estar pagando mal. Muchas de las veces la autoridad dice, no ocupas un contador. El contador es tu cuaderno. Sí, porque un empresario cuando entra a la página a pagar los impuestos, ya están calculados. La autoridad tiene otros datos. Ya tiene calculado cuánto va a pagar la persona. Pero, ¿por qué tiene esos datos? Pues porque las leyes han hecho cambios y ahí se han reflejado. Pero el contador está diciéndole cómo hacerle para cumplir con esos requisitos y para ser merecedor de esos beneficios. Ahora, los inspectores tienen la facilidad, tienen la facultad de revisar. Entonces, si un individuo tiene los papeles guardados, pues ya automáticamente el inspector ya le está levantando una multa, una infracción, porque el requisito es que estén a la vista. Ahora, si no están los originales, la copia no es suficiente. El inspector tiene la facultad de decidir, acepta las copias o exige los documentos. Pero, ¿qué sucede? Que un inspector que va a revisar los reglamentos de bomberos se extiende y pide más requisitos y se va con otras dependencias. Empieza a exigir que el permiso de operación, el pago de predial y se va con otras dependencias, con otros requisitos que no le competen, pero él está complementando y se ampara en que él debe cerciorarse que se esté cumpliendo todo conforme a la ley. No podemos alegar, o sea, el inspector tiene una orden e inclusive puede traer un membrete, un memorándum, donde dice en qué fecha fue él autorizado y su facultad se extiende de qué fecha a qué fecha. De modo que está demostrando él que está actualizado y con su credencial está identificando que está vigente. Entonces él se identifica que viene de esa dependencia y viene a revisar lo de esa dependencia. Por ejemplo, viene del municipio. Pero el municipio tiene 12 requisitos. Tú puedes decir, bueno, el uso de suelo, el permiso de operación, el permiso de anuncios, bomberos, fumigación, y todo eso es municipio. Pero si te dejan la carta de invitación, entonces viene directo. La carta de invitación no es una facultad del inspector, no es un criterio de él. Él va a notificar algo que ya la dependencia te detectó. En la dependencia tienen registrado que si no pagaste el municipio, si no pagaste bomberos, ya tienen las fechas, porque cuando hace una solicitud, por ejemplo, el contrato de basura, en esa solicitud, en esa fecha, dice cuándo se vence. Y ellos eran una agenda. Y en la agenda dice cuándo se venció. Pero ya cuando viene la orden de la dependencia, no hay vuelta atrás. Aunque el inspector quiera ayudarte, aunque te quiera dar más prórroga, que ya no puede hacerlo, porque su facultad se excede, no va más allá. La facultad de él es un criterio si aplica una infracción o no, o se exige un requisito u otro. Pero miren, estamos obligados a ser amables por ley, no es una ocurrencia. Un inspector
debe hacer 3 cosas al llegar a una empresa. Primero, tiene que ser amable. Tiene que saludar muy cortésmente. Debe preguntar por el encargado. No se va a dirigir a la persona que encuentra la entrada. El encargado o el propietario. Luego, se tiene que identificar. Él va a traer una credencial y un gafete, pero tiene que mostrar un memorándum donde dice cuándo lo ha nombrado a él, cuándo le dieron el cargo y cuál es la vigencia, cuándo termina su cargo. Eso es lo que debe presentar. Pero si por algún caso llega el inspector muy grosero o llega faltándole respeto a las personas, si ustedes tienen un testigo de que fue grosero, ya con eso no existe la inspección. Ya perdieron esa facultad de inspeccionar. Ya no están obligados a enseñarles nada. Por otro lado, ustedes deben ser amables. Se debe identificar para que el inspector sepa con quién está tratando. Si es el encargado o si es el propietario. Porque si no, no se va a saber. O sea, si no se identifica a la persona, pues no va a saber con quién está tratando. Lo mismo que el inspector va a anotar en el acta quién lo recibió. Si al día siguiente en que regresa, porque no estuvo el encargado el primer día, se encuentra con un empleado, debe el empleado identificarse y firmar de recibido. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero sus preguntas, espero sus comentarios. Estamos para servirles.